Muy bien, pues bienvenidos a este Evo de Génesis, estudio bíblico online de este libro, del primer libro de la Biblia hebrea, de la Biblia cristiana también, como no. Y ya hace varios meses arranqué una serie de estudios titulado Profecías ocultas en el libro de Génesis, Profecías ocultas del Génesis. Este libro, como ya he explicado en otras ocasiones, es un libro que se ha entendido de muchas maneras y puede ser interpretado de muchas maneras, y una de ellas es de manera profética. Hay profecías que están presentes en este libro y la base principal, no exclusiva, pero sí principal para esta premisa, es un texto que hay en el libro del profeta Isaías, capítulo 46, donde Dios, por medio del profeta, va a decir que él anuncia lo por venir desde el principio. Y este principio es Bereshit, el libro de Génesis. Por lo tanto, vamos a ver, y venimos ya considerando en varias ocasiones, lo que Dios está anunciando desde este libro. En concreto, hoy vamos a ver qué Dios está anunciando y, por tanto, cuál es la profecía que se esconde, que está oculta, y la vamos a descubrir en el capítulo 15 del libro del Génesis. Así que vamos a ir a este capítulo. Voy a hacer la lectura del capítulo, veremos qué es lo que nos dice el texto y ya empezaremos a entrar poco a poco en materia. Empiezo a leer en Génesis 15, 1. Voy a leer el capítulo entero. Es un capítulo corto, solo tiene 21 versículos, y dice así: Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Hasta aquí el capítulo. ¿Qué es lo que tenemos aquí en este capítulo? Bien, venimos del capítulo 14, donde Abraham ha emprendido una guerra contra la alianza de reyes de Mesopotamia, liderada por Kedorlaomer, una guerra que vence y que la emprende porque estos reyes han venido contra los reyes de Sodoma y se han llevado, entre otras cosas, cautivo a su sobrino Lot. De ahí que Abraham se tenga que ver implicado en esta guerra. Entonces él está regresando de la guerra, se encuentra con Malquisedec, rey de justicia, Melquisedec en español, quien le sale al encuentro cuando regresa, lo bendice con pan y vino, y Abraham entrega los diezmos del botín
a este rey y todo lo demás se lo devuelve al rey de Sodoma. Entonces, después de esto, que es así como empieza el capítulo 15, después de estas cosas que hemos visto en el capítulo 14, Dios se dirige a Abraham diciéndole, no temas. Le da un mensaje de consolación, lo conforta de alguna manera con sus palabras, puesto que hay ahí una serie de dudas y temores en Abraham, entre ellas las que él mismo expresa a continuación. ¿Quién será el heredero? Porque aún no tiene hijo. Recordemos que Dios desde el capítulo 12 le ha prometido que de él llegará a ser una nación grande, pero no tiene ningún hijo, ningún descendiente, y en este momento esa es la preocupación que Abraham expresa a Dios. Es ahí, en ese momento, cuando Dios lo saca fuera, y es esa imagen que todos tenemos en la mente de Abraham mirando el cielo de noche, cielo estrellado, y le invita a contar las estrellas si es que puede hacerlo, y le promete que así será su descendencia, y que de sus entrañas saldrá su heredero, su hijo será su heredero. A partir de ahí, dice el texto, que Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia, y Dios, después de ese momento, a partir del versículo 7, se le revela como el Dios que lo sacó de Ur de los Caldeos para darle la tierra de Canaán como herencia. Ante eso, Abraham vuelve a plantear una duda que él tiene, y es cómo sabré que he de heredar la tierra. Es ahí donde Dios le pide determinados animales y es donde encontramos lo que se conoce como el pacto entre las partes. ¿En qué consistía el pacto entre las partes? Pues lo que vemos aquí. Se tomaban algunos animales, como vemos Abraham los partió en dos, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, dejando así un pasillo entre los animales. En ese pasillo lo que se hacía era pasar las personas que pactaban, pasaban por en medio, ¿bien? Entonces, de alguna manera, eso era la firma de ese contrato, de ese pacto, de esa alianza. En este caso, quien pasó por el medio no fue Abraham, porque Abraham veremos que después de ahuyentar a las aves que descendían sobre los cadáveres, cae un profundo sueño sobre él, un temor, una oscuridad grande le invade, Dios le revela qué le va a pasar a su descendencia y vemos ahí una manifestación relacionado con el fuego que se le atribuye a Dios, una manifestación de Dios que es quien pasa por el medio de las partes. Por lo tanto, es quien firma el contrato. Dios firma este pacto, firma esta alianza, pasando por el medio, y es lo que nos dice el texto, que aquel día Dios cortó un pacto, o Dios hizo un pacto con Abraham. Para los que tengáis interés, el tema del pacto de las partes se vuelve a mencionar en la Biblia en Jeremías 34, 17. Ahí el texto nos dice lo siguiente: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. Por lo tanto, como vemos, es una forma que existía en el próximo Antiguo Oriente de sellar un pacto, una alianza, un contrato, para que nos entendamos. Bien, esto es lo que tenemos en este texto, en este capítulo 15 de Génesis. Ahora bien, Génesis 15 es un capítulo que no puede ser entendido de forma literal. No podemos entender la información que se nos da en este capítulo tal cual viene en el texto. Hay que interpretarla. ¿Por qué? Porque se trata de un capítulo profético. Y ahora vamos a ver varios motivos por los cuales este es un capítulo profético y hay que entenderlo en esos términos, en los términos del lenguaje profético. El primer motivo lo tenemos en el versículo primero. Fijaros cómo empieza el texto. Dice: vino palabra de Adonai, del Señor, a Abraham. Esta frase es una frase típica de la literatura profética. Es la frase que se utiliza en los libros proféticos cuando Dios se va a dirigir a un profeta y el profeta va a recibir el mensaje de parte de Dios. Por ejemplo, tenemos Isaías 38 que dice: y vino palabra del Señor a Isaías diciendo, y ahí es cuando Dios da el mensaje al profeta. De igual manera, por ejemplo, Jeremías, vino palabra del Señor a Jeremías diciendo. Encontramos lo mismo en Jonás, en Zacarías, en Ageo, y podríamos seguir con todos los profetas. Ezequiel es algo que es típico de esa literatura, es típica
es la frase típica de la manifestación del mensaje de Dios al profeta. Y en este momento, aquí, capítulo 15, tenemos un mensaje profético de Dios para Abraham. De ahí esa frase, vino palabra del Señor a Abraham. Por lo tanto, tenemos una profecía. Recordemos además que según Dios le va a revelar a Abimelech, el rey de Gerar de los filisteos, en el capítulo 20, Abraham es profeta. Abimelech le dijo, pídele a Abraham que ore por ti, porque es profeta y vas a sanar. Entonces, no olvidemos que Abraham, además de ser el patriarca, que es el padre de los creyentes, tanto de la circuncisión como de la circuncisión, también tiene esa faceta de que Abraham fue un profeta. Y parte de su vida, parte de lo que él vio, parte de lo que él hizo, tiene que ver con esta dimensión. Así que como profeta, aquí está recibiendo un mensaje profético de parte del Señor. Además, fíjate cómo sigue el versículo 1, dice que vino el mensaje de Dios a Abraham de una manera muy concreta. Dice que vino en visión. Por lo tanto, nos estamos introduciendo en un capítulo profético cuya realidad Abraham la va a experimentar en visión. Esta palabra visión, en hebreo, la que se emplea en este texto, es mahasé. Mahasé es una palabra que solo aparece 4 veces en todo el texto bíblico. La primera está aquí en Génesis 15. Las 2 siguientes aparecen en Números 24 en la profecía de Balaam. Por lo tanto, estamos en ese contexto profético, en ese contexto oracular. Y la 4ª vez y última en el libro del profeta Ezequiel, para referirse a los vanos oráculos, las vanas visiones que están anunciando los falsos profetas. Así que 4 veces que aparece esta palabra en la Biblia hebrea, 4 veces que aparece en un contexto, como no puede ser de otra manera, oracular. Así que vayámonos situando para todo lo que vamos a ir viendo. Estamos en un capítulo profético, un capítulo en el que Abraham está teniendo una visión. Y todo lo que se va a desarrollar aquí tiene este cauce. Para que nos vayamos haciendo una idea de esta visión, la palabra hebrea es la que en griego se tradujo y aparece, por ejemplo, 2 textos que conocemos. Mateo 17, la transfiguración. Jesús se refiere a lo que han visto Pedro, Jacobo y Juan como una visión, y esto es lo que tendríamos también en Génesis 15, esa visión. Por lo tanto, es una experiencia que trasciende el estado de conciencia habitual, es una alteración del estado de conciencia del ser humano, en el que el ser humano ve una realidad, pero que se escapa al momento presente. Aunque es una realidad para el que esté experimentando la visión, muy tangible. Incluso puede llevar a cabo acciones dentro de la propia visión, como le pasará a Ezequiel en un momento que es llevado en visiones de Dios a Jerusalén y él rasca una pared en la propia visión. Entonces, dentro de las visiones, la persona que experimenta la visión lleva a cabo cosas y reconoce, como ocurre en el Monte de la Transfiguración, a Elías y a Moisés. ¿Cómo lo podían saber? Están experimentando una visión los discípulos en ese momento. Otro episodio muy conocido donde aparece esa palabra visión, la misma que luego en la Septuaginta se tradujo en mahasé, que es la visión de Pedro, el famoso lienzo en Hechos 10, donde Pedro ve descender un lienzo lleno de animales inmundos y le dice Dios, mata y come. A Pedro le está dando la impresión de que eso es real, de que delante suyo tiene animales reales y que él tiene la posibilidad de matarlos y comérselos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque aquí Abraham va a manipular también animales. Entonces tenemos un vínculo, pero desde el punto de vista de la visión. Vino palabra de Jehová a Abraham, lenguaje profético, en visión. Y esto es lo que tenemos aquí. Además, la frase se va a repetir de manera similar en el versículo 4. Fijaros que dice, luego, o he aquí, vino a él palabra de Jehová. De nuevo se repite ese lenguaje. Así que este es el primer motivo por el cual Génesis 15 es un capítulo profético. Y así lo tenemos que entender e interpretar. El segundo motivo es porque Santiago, en su carta, en la carta que le escriben los textos que se han recogido bajo el nombre de Nuevo Testamento, él está citando, o va a citar el versículo 6 de este capítulo, y creyó a Dios y le fue contado por justicia, y lo va a hacer de manera profética.
Así que vamos a Santiago, la carta de Santiago, Jacobo, capítulo 2, versos 21 al 23. Es ese fragmento donde Santiago está explicando la relación entre la fe y las obras, y que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, dentro de los argumentos que él presenta, él va a hablar de Abraham en Génesis 22, cuando él ofrece a Isaac, y va a relacionar ese momento con este texto que tenemos aquí en Génesis 15, 6. Leo a partir del versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y fijaros ahora qué dice. Y se cumplió la escritura que dice. Hay un cumplimiento de una escritura. ¿Y cuál es la escritura que cita? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15, 6. Luego sigue y termina el texto diciendo y fue llamado amigo de Dios. Pero donde quiero poner el énfasis, donde quiero hacer hincapié, es que Santiago está tomando Génesis 15, 6, y creyó a Dios y le fue contado por justicia, y dice, este versículo, se cumple en Génesis 22. No se cumple en este momento, según está explicando Santiago, porque es un texto profético. Y todo texto profético tiene un cumplimiento futuro. Y el cumplimiento a futuro que le está dando Santiago, según la explicación que él viene desarrollando, es que Génesis 15, 6 se cumplió en Génesis 22 cuando Abraham, por la fe, ofreció a Isaac. De manera que puede mostrar cómo efectivamente la fe sin obras es muerta y la fe tiene que ir acompañada de obras, como vemos en nuestro patriarca, en el padre Abraham. Así que Santiago interpreta proféticamente este texto. Tercer argumento, o tercer motivo por el cual tenemos que entender este capítulo de manera profética. Bueno, el motivo es porque en este capítulo Dios reveló el futuro a Abraham. Y aquí vamos a ver tres momentos que a partir del versículo 12 en adelante, versículo 12, 13, 14, ahí Dios está revelando el futuro a Abraham. Lo primero que tenemos que ver es que Abraham entró en trance. Si leemos el versículo 12, en la mayoría de traducciones, dice algo semejante a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. ¿Y qué podemos pensar? Bueno, pues que Abraham está muy cansado, ya se estaba haciendo de noche y empezó a cabecear. Ya no se le aguantaban los párpados y empezó a dormirse. Pero esto no es lo que dice el texto hebreo. La palabra sueño, que se emplea aquí en hebreo, es la palabra tardemá. Y la palabra tardemá no alude simplemente al sueño natural, al sueño que uno tiene por estar cansado o por hacerse de noche, sino que lo que implica la palabra sueño aquí es precisamente un trance, un éxtasis, en este caso divino, recibido de parte de Dios, en el que entra la persona y en el que a través de ese trance puede llegar a ver ciertos acontecimientos que superan su propia realidad. Esta palabra aparece por primera vez, la palabra tardemá, en el texto bíblico, en la Biblia hebrea, en Génesis 2, cuando Dios crea o edifica, mejor dicho, a la varona. Dice el texto que Dios hizo caer un sueño sobre el varón, sobre el hombre, y después del costado edifica la varona. Esa palabra ahí, hizo caer sueño sobre el varón, es la misma que tenemos en este texto. Hizo entrar al varón en un letargo, en un trance, en un éxtasis del que luego salió la varona. Es la misma experiencia que tenía que Abraham y es la experiencia que también aparece y se nos va a explicar en el libro de Job. En el libro de Job se dice que Dios se revela al hombre por medio de este letargo, de este trance, de este sueño, pero que no es el sueño natural. Lo que produce este trance es precisamente la humillación del hombre y la exaltación de Dios. Es básicamente el motivo que se nos explica en el libro de Job. Y en cada uno de los casos donde aparece la palabra tardemá, tenemos esto. Fijaros que en ese trance, Abraham está viendo algo, que ya veremos qué es, y fíjate que experimenta. Sigue el versículo diciendo, he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. De nuevo, esto no es algo natural. Tal vez
yo lo he imaginado así en algún momento de mi vida, y le he atribuido a Abraham el miedo que experimenta un niño cuando tiene que cruzar el pasillo de su casa y es de noche. Y tiene miedo porque es oscuro, y está oscuro y tiene miedo a la oscuridad. Y resulta que el interruptor de la luz no está en este lado, sino está en el otro lado. Tiene que cruzar el pasillo a oscuras. Tiene miedo de la oscuridad. Pero Abraham, si bien no es un hombre exento de esa emoción, del miedo, Abraham no tiene miedo de la oscuridad como niño pequeño. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ni siquiera es de noche. Fijaros en qué momento del día estamos según el texto. Dice que a la caída del sol, es decir, cuando el sol está empezando a ponerse. Eso es el atardecer. Ahí aún hay luz. Luego, ¿de qué oscuridad tiene miedo Abraham? Podemos llegar a pensar de Abraham, un hombre que supera los 75 años de edad, un hombre acostumbrado a vivir en tiendas, con un ejército de no sé cuántos soldados, 317 o 318, lo cito de memoria, de 300 soldados que pueden salir en su defensa. ¿Tiene miedo de la oscuridad de la noche? Esto no es lo que está diciendo el texto bíblico. Lo que está diciendo el texto bíblico es que fruto de ese trance, de ese letargo, de ese tardemá, sobre Abraham ha caído un terror. Una gran oscuridad se está cerniendo sobre él. Pero no es la oscuridad del día, no es la oscuridad de la noche, es la oscuridad de lo que él está viendo en ese trance. Y Dios le va a explicar a continuación qué es lo que está viendo y le va a confirmar y le va a decir: es necesario que sepas qué le va a pasar a tu descendencia. Es necesario que sepas lo que estás viendo. Porque él está ante esos cadáveres, ante esas mitades que él ha partido. Y Dios le dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero a esa nación la voy a juzgar, después de lo cual Israel saldrá con gran riqueza. Este texto ha sido interpretado por muchos como el cumplimiento de lo que ocurrió en Egipto y en el Éxodo. Y dicen: mira, en Egipto Israel fue esclavizado y después de ese trato que recibió por parte de Egipto, Dios juzgó a Egipto por medio de las plagas y después de eso Israel salió con gran riqueza. ¿Esto es cierto? Sí, es cierto. Así ocurrió. Y además Esteban, en su discurso ante el Sanedrín, registrado en el libro de Hechos, capítulo 7, así lo explica. Cuando se acercó el momento del cumplimiento de esta palabra dicha a Abraham, de esta promesa, pues Dios levanta a Moisés para que libere al pueblo. Así que se cumplió en el éxodo de Egipto, sí. Ahora bien, esto también se cumplió en los días del nacimiento de Jesús. Al menos así lo entendió Zacarías, padre de Juan el Bautista. Vámonos al Evangelio de Lucas y vamos a ver qué comprensión tenía este hombre. Recordemos, un hombre justo, no cualquiera, sacerdote, además temeroso de Dios, observante de la palabra de Dios. Y él, en un momento determinado, profetiza, capítulo 1 de Lucas, versos 68 al 75. Ese es el conocido como Benedictus, y porque bendice al Dios de Israel. Y empieza así: bendito el Señor, versículo 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Estamos en el contexto del nacimiento de su hijo Juan, precursor del Mesías, de Jesús, que va a nacer en breve. Él está en medio de toda esa situación, le ha vuelto el habla y profetiza diciendo estas cosas. Dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Empieza a hablar del Mesías, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para, fijaros cómo sigue aquí, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿De qué pacto? Lo va a decir ahora. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre. ¿Cuál es el juramento? Que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. ¿A qué está aludiendo Zacarías? Génesis 15, donde Dios le dice a Abraham que él va a juzgar a la nación que va a esclavizar a la descendencia de Abraham, a Israel, pueblo de Dios, y después de eso Israel saldrá con gran riqueza y podrá servir a Dios bajo estas condiciones. Así que Zacarías está entendiendo que Génesis 15 es profético y que su cumplimiento no se llenó
en el éxodo de Egipto. No sé si recordáis del último Evo, creo que fue, puse el ejemplo del vaso que se va llenando. Génesis 15 es el vaso. Génesis 15 es el vaso. La profecía es el vaso. Entonces el vaso empieza a llenarse desde que la profecía es dada. Entonces Dios empieza a derramar agua, la historia de la humanidad avanza y llegamos a un momento en el que el vaso tiene cierta cantidad de agua, el éxodo de Egipto. Entonces, ¿esa profecía se cumple en el éxodo de Egipto? Sí. ¿Pero está el vaso lleno? No, todavía no. No se ha completado o no ha llegado a su plenitud, a su perfección. No está hasta arriba el vaso. Así que el vaso se sigue llenando. Y llegamos a los días del nacimiento de Jesús, del Mesías. ¿La profecía se está cumpliendo? Sí. ¿Pero es el vaso lleno? Vamos a ver que no. Todavía queda un tiempo para que el vaso se llene y esta profecía de Génesis 15 se cumpla. Pero aquí Dios le está hablando del futuro de su simiente, de su descendencia, de Israel. ¿Qué le iba a pasar? Este texto, el versículo 12, fue interpretado así, proféticamente, en los Targumim. Como apuntaba ayer en el estudio que tuvimos ayer viernes, los Targumim son traducciones arameas del texto hebreo, pero no son traducciones al uso, sino que en la traducción del texto bíblico están intercaladas palabras, comentarios, interpretaciones, midrash o midrashim, que procuran, desde que son dadas, aclarar el texto bíblico. Entonces, en los Targumim, que ya están en tiempos de Jesús en marcha, este texto es entendido proféticamente y es entendido como una referencia a los 4 exilios que iba a experimentar Israel. Para esto tenemos que ir un momentito mentalmente al libro de Daniel. Si recordáis, Daniel, capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño de una estatua muy grande y ve de esa estatua diferentes partes hechas de diferentes materiales: oro, plata, bronce, hierro, y los pies tienen hierro y barro fundido mezclado. Y la interpretación que Dios le da a Daniel para que se la revele a Nabucodonosor es que esos materiales de la estatua son diferentes reinos. El primero de ellos es Babilonia, el segundo es el imperio medo-persa que iba a suceder a Babilonia, luego tenemos a Grecia y por último tenemos a Roma, que sería el 4º exilio, en el momento en que el Targum fue escrito. En los tiempos de Jesús. Recordamos que en los tiempos de Jesús Israel no era libre, estaba bajo el imperio romano. Aunque había judíos que estaban en Jerusalén y el templo estaba en pie y había cierta normalidad, no era un pueblo libre. Es decir, Génesis 15 no se había cumplido aún. Génesis 15 aún no se habían cumplido, porque aún Israel, desde Babilonia, está en esclavitud. Bien, entonces en esos Targum se recoge esa interpretación de Génesis 15, especialmente el 12, como los 4 exilios. Más adelante, otros autores van a ver esos exilios no en determinadas palabras del texto, sino en los animales que Abraham ha partido en 2. De ahí el terror que Abraham está experimentando. Esa oscuridad que se cierne sobre Abraham es porque él está viendo la historia del pueblo de Israel. Al menos esta es la comprensión que se vierte y que se puede ver en los Targum y en autores posteriores que reinterpretan el texto a la luz de la historia. Así que en conclusión, y para irnos metiendo en la profecía que se esconde aquí, porque hasta ahora no hay nada escondido, hasta ahora todo está a la luz, pero ahora iremos a la que se esconde. En conclusión, Génesis 15 es un capítulo profético. No se puede interpretar de manera literal. Y fijaros que tenemos escenas, para que entendamos hasta qué punto esto es así, tenemos escenas metidas en la cabeza que nos han pintado y así nos las hemos imaginado, de Abraham saliendo de su tienda y observando el cielo estrellado de noche, porque el texto dice que lo sacó fuera, le mostró las estrellas y dice que las cuente, pero no dice que estaba en su tienda. Es más, si luego vemos, no es de noche, porque lo que le ocurre a Abraham es a la caída del sol. Por lo tanto, ¿qué significa que le llevó fuera? ¿A dónde le está llevando Dios a Abraham? ¿Lo sacó de la tienda y Abraham lo único que hizo fue mirar al cielo en una noche muy despejada, donde se veían todas las constelaciones? ¿O lo llevó a otra parte a mostrarle otra realidad? Estamos en un texto profético, que además
es una visión que Abraham está experimentando, donde tenemos ese trance, ese éxtasis divino que cae sobre él y fruto de él, Abraham conoce el futuro de su simiente, la historia del pueblo de Dios, la historia del pueblo de Israel. Bien, así que no podemos interpretar el texto de manera literal. Teniendo esto como base, vámonos al versículo 11, que ahí es donde se esconde la profecía de este capítulo. Dice el texto, y descendían aves de rapiña sobre los cadáveres, y Abraham las ahuyentaba. He mirado decenas de traducciones y versiones bíblicas, y la mayoría dicen lo mismo. Utilizan sinónimos, pero las traducciones son prácticamente iguales, no varían. Ahora, de nuevo, este texto no nos lo podemos imaginar de forma literal. No podemos entender que de manera literal hay unos cadáveres partidos en dos, ha descendido unas aves carroñeras, algunas traducciones vierten directamente buitres, y por lo tanto ya nos imaginamos la escena típica del documental donde está la cebra despedazada y ahí llegan los buitres carroñeros a comerse lo que queda, y Abraham lo que está haciendo es espantar a estas aves. Esto es lo que pasaría si fuera algo natural, si fuera algo que no está en un lenguaje profético y que no es una visión. Pero es que estamos en un texto profético, Abraham está teniendo una visión y por tanto tenemos que entender este texto de otra manera, desde ese lenguaje. Entonces, para entenderlo de otra manera, voy a proponer, y no voy a explicar los motivos o las razones gramaticales desde el texto hebreo. Si luego alguien tiene interés en que se lo explique, en el tiempo de preguntas lo puedo explicar, pero no lo voy a hacer sencillamente porque no quiero marear a nadie. Pero desde el texto hebreo es posible traducir el verso en la manera en que lo voy a leer ahora. Y ruego que prestéis atención porque esto implica un cambio en la lectura en la que estamos acostumbrados. Y estamos muy acostumbrados a ver el texto de esta forma, a entenderlo de manera literal, que Abraham lo que está haciendo es eso, espantando buitres, y por lo tanto aquí es donde empieza a cambiar el chip. Y aquí es donde empezamos a introducirnos en la profecía que está escondida en Génesis 15. Porque recordemos, Dios anuncia lo por venir, lo que va a venir, desde este libro. Y aquí estamos en un texto profético. Bueno, la siguiente traducción del verso es: y descendía el ave de rapiña, o el ave rapaz, en singular, sobre los cadáveres, plural. El plural lo respetan bien las traducciones. La mayoría de traducciones dicen las aves carroñeras o los carroñeros o las aves rapaces en plural. Es un singular. Es un sustantivo colectivo, sí, pero singular al fin y al cabo, ¿vale? Así que el ave rapaz o el ave de rapiña en singular descendía sobre los cadáveres y Abraham los hacía volver en plural. Repito, descendía el ave de rapiña sobre los cadáveres y Abraham los hacía volver. Entonces, según esta traducción, Abraham no está dirigiendo su acción hacia el ave de rapiña, sino que está dirigiendo su acción hacia los cadáveres, porque su acción se dirige a un plural y ave de rapiña es singular. Bien, descendía el ave de rapiña sobre los cadáveres y Abraham los hacía volver a los cadáveres. Esta es la traducción. Ahora, ¿qué significa? Porque esto es muy raro, ¿verdad? Dicho así, a simple vista, no tiene demasiado sentido. Pues bien, para verlo tenemos que entender qué representa el ave rapaz, a quién apunta, quién es esta figura que desciende sobre los cadáveres, y a partir de ahí entenderemos qué está haciendo Abraham y por qué Abraham está dirigiendo su acción hacia los cadáveres. Otra cosa que quiero decir antes de empezar a ver esto es que tengamos en cuenta algo, que en la Torá, como ya he dicho a veces, ninguna palabra falta y ninguna palabra sobra. Y antes de dar el estudio hace un momento estaba meditando justo en esto, que si quitáramos este versículo del texto bíblico, de este capítulo, entenderíamos lo mismo, entenderíamos que Dios hace un pacto y que Abraham ha dividido las partes y hay un pacto entre las partes, que Dios pasa por él y se le prometería. ¿Llegaríamos a la misma conclusión con este texto que sin él? Este texto está aquí por algo, es un texto clave, que no da una información gratuita, no está porque sí. Entonces vamos a ver quién es esta ave rapaz. En hebreo, la palabra para ave rapaz, para carroñero, que también se puede traducir así, es ayit. Es importante que lo tengamos claro
por lo que veremos a continuación. Este ayit, esta ave rapaz, en la literatura judía temprana, ha sido interpretada de diferentes maneras y ha sido entendida también simbólicamente. Y ha sido entendida tanto positivamente como negativamente. ¿Positivamente en qué sentido? Bueno, pues en un Midrash se apunta que esta ave rapaz era el rey David, ni más ni menos. Así que, claro, nosotros pensamos en un ave rapaz, pensamos en buitres, carroña, van a comer, van a destrozar, además son aves inmundas, y atribuimos directamente un pensamiento negativo. Pero dentro del judaísmo, este ave rapaz es entendido como una figura tan importante, tan preeminente como el rey David. Eso tiene una connotación positiva. Es verdad que también ha sido entendida negativamente, como decía. ¿De qué manera? Pues diciendo que esa ave rapaz representa a los pueblos y a las naciones que descienden sobre Israel para robarle, como haría un carroñero, para destrozar, para despedazar, para llevarse las sobras de Israel. Pero fijaros que es muy curioso que el texto no nos está diciendo que el ave rapaz ha descendido sobre los cadáveres y no está llevando a cabo ninguna acción, no está llevando nada, simplemente desciende, no se los ha empezado a comer, no lo está haciendo, ha descendido. Y Abraham, en ese momento en el que desciende, lleva a cabo la otra, pero no tenemos más información. Todo lo que nosotros pudiéramos imaginar sería un añadido al texto, pero el texto no lo dice, es bastante neutro a este respecto. Así que quiero ofrecer una interpretación de el ayit, del ave rapaz, pero obviamente basado en un texto bíblico, no sacado de la manga. Y nos vamos a ir a un texto que es lema para estos estudios. Ya lo conocéis, Isaías 46, vamos a leer a partir del verso 9 y hasta el versículo 11, ambos incluidos, 9, 10 y 11. Mirad, Isaías 46, 9 empieza diciendo, Dios por medio del profeta: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Por qué? Porque anuncio lo porvenir desde el principio, anuncio lo porvenir desde el libro de Génesis y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y ahora fijad cómo sigue el texto. Que llamo desde el oriente al ave, al ayid, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Así que hay una profecía acerca de un ave, de un ayid, que vendrá del oriente. Y que en este texto es comparado al varón de su consejo, que viene de tierra lejana, porque el oriente es esa tierra lejana del que viene el varón del consejo, que es comparado a esa ave rapaz. Así como un ave rapaz va a venir del oriente, el varón de mi consejo. Luego la pregunta sería, ¿y quién es el varón del consejo de Dios? Porque tenemos la misma palabra ave, la misma palabra ayit, en este texto que en Génesis 15, 11. Si miramos el contexto de Isaías 46, de estos versos que acabamos de leer, y nos vamos, Isaías 44, 45, leemos el 46 entero, 47, 48, nos vamos a dar cuenta que son profecías en las que Dios empieza a anunciar el juicio contra Babilonia. Dios empieza a anunciar la destrucción de Babilonia. Recordad que en este momento Babilonia es el imperio más poderoso que hay sobre la tierra. A ningún ser humano se le podría ocurrir que ese imperio iba a caer. Pero Dios, por medio del profeta, ya está anunciando que esto va a pasar, que Babilonia va a caer conforme a esas visiones que también va a tener Daniel de esas bestias que tienen relación con la estatua que he explicado hace un momento, del sueño de Nabucodonosor, esos imperios que se suceden. Bueno, pues Dios está anunciando, va a venir un imperio que va a derrotar a Babilonia. ¿Y sabéis quién es mencionado en el contexto de Isaías 46? Pues ni más ni menos que Ciro, el rey Ciro el Grande, el rey del imperio persa, del imperio medo-persa, que es a quien Dios escogió para terminar con el imperio de Babilonia. Y así ocurrió en la historia. Llegó el imperio medo-persa y acabó con Babilonia. Y empezó su hegemonía a gobernar sobre el mundo conocido en aquella época. Así que el varón del consejo de Dios, quien Dios hace venir del oriente para acabar con Babilonia, es Ciro. Y por lo tanto, ese ave rapaz que viene del oriente, de tierra lejana, es una manera de referirse al rey Ciro. Respecto a esto, dos cosas. La primera, el reino persa estaba al oriente de Babilonia. Tenemos Babilonia aquí, y si lo miramos en un mapa de frente, nos vamos hacia el oriente, la zona de Irán,
y nos vamos a encontrar con que el imperio persa vino del oriente para derrotar a Babilonia. Así que es una referencia correcta a nivel geográfico. Pero luego también hay algo muy curioso a nivel histórico. ¿Sabéis cuál era el símbolo del escudo del rey Ciro? Voy a proyectarlo y a ver si tiene alguna relación con lo que estamos viendo. Aquí está el escudo del rey Ciro. ¿Qué es? Un ave rapaz. Algunos identifican un águila, otros identifican un halcón. Lo que está claro, sea de la especie que sea, que esto en lenguaje bíblico en hebreo es un ayit. Este es el símbolo del rey Ciro, tal y como está profetizando Isaías, años antes de que incluso creo que nazca Ciro, que está hablando de que va a venir un ave del oriente, un ayit del oriente, para derrotar a Babilonia. Este es el contexto de Isaías 46. Es tremendo, es tremendo. Y esto es lo que llevó a cabo, y por eso es importante este rey a nivel bíblico. Porque este rey, las dos cosas que llevó a cabo más importantes a nivel del relato bíblico, a nivel de la historia, de la redención, de lo que Dios había anunciado en relación a su pueblo, es efectivamente acabó con el imperio babilónico, lo destruyó por completo. Y la segunda cosa por la que este rey fue importante es que decretó el regreso de los exiliados en Babilonia e incluso en cualquier otra parte que estuvieran, y les dio permiso a regresar a Jerusalén para reconstruir la ciudad y construir el templo de Dios. Voy a leer su decreto. Fijaros, Esdras es donde está la versión larga, también está en el segundo libro de las Crónicas, al final, pero en Esdras tenemos la versión larga. Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia. Y aquí vienen las palabras del rey: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Así que Ciro, el rey que Dios escogió para acabar con Babilonia, llamado, dicho sea de paso, en el contexto de Isaías, en esas profecías, capítulo 44, 45, Ciro es llamado el ungido de Dios. Eso lo tenéis en Isaías 45. Ciro es llamado mi ungido. Es tremendo. Dios ha ungido a este rey para que lleve a cabo ese designio de derrotar a Babilonia y devolver a los judíos, en aquel momento ya de la historia, sí, judíos, a la tierra de Israel, para que reconstruyan Jerusalén, reconstruyan el templo y se vuelva a adorar en el templo al Dios de Israel. Y da orden, y esto también es un detalle a tener en cuenta importante, de que le den riqueza a Israel, al Israel que regresa, para que emprendan otra vez todo lo que tienen que llevar a cabo. Recordemos que Jerusalén está en ruinas absolutas. Y por lo tanto, salen con gran riqueza. Génesis 15, a la nación que los oprima también la juzgaré yo, Babilonia, y después de eso saldrán con gran riqueza. El vaso, la profecía Génesis 15, que se va llenando hasta llegar a la plenitud. Así que Ciro es ese ave, como hemos visto, ese ayit. Con esta información, vámonos a Génesis 15. Génesis 15, 11. Y vamos a entender qué dice el texto bajo esta luz. Y vamos a entenderlo proféticamente, simbólicamente, como no puede ser de otra manera. Dice: y descendía el ave de rapiña, es decir, descendía Ciro sobre los cadáveres. ¿Qué representan los cadáveres? Ese Israel en el exilio. Descendía Ciro sobre Israel en el exilio y Abraham los hacía volver. ¿Se entiende ahora el texto? ¿Se entiende la traducción que propongo? Desciende Ciro, el ayit, sobre Israel en el exilio, sobre los cadáveres, y Abraham los hace volver.
qué es lo que quiere Abraham en ese trance que ha caído sobre él con los cadáveres. Que vuelvan a la vida, que vuelvan a la vida. Recordemos, esto no lo podemos analizar bajo nuestra lógica humana, bajo nuestro estado de conciencia normal y natural. Esto tiene que ser entendido con esos ojos proféticos, con esa visión que está teniendo Abraham, con ese trance que ha caído sobre él. Está en un estado de conciencia alterado y él está viendo esa realidad, porque Dios se lo va a confirmar luego. Debes conocer y debes saber que esto que estás viendo tiene que ver con tu descendencia, con la historia del pueblo. Entonces, él está viendo esto y quiere que los exiliados, los cadáveres, vuelvan. Y esto es lenguaje de resurrección. Y aquí hay una analogía temática con otro texto de la Biblia, con este texto de los profetas, que es Ezequiel 37. Y voy a pedir que me acompañéis a este pasaje. Lo voy a leer del 1 hasta el 14. 14 versículos, lo voy a leer entero, no voy a escatimar. Y quiero que veamos esa analogía en cuanto al tema. Recordemos, desciende Ciro sobre los exiliados y Abraham los hace volver. Versículo 1 del capítulo 37 de Ezequiel. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Huesos secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, Señor, a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me había mandado. Y hubo, fíjate, ponte en el lugar del profeta, huesos secos y empieza a haber un estruendo. Empiezan a amontonarse y a unirse huesos. El ruido que eso tenía que hacer era estremecedor. Dice, profeticé pues como me había mandado, un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, fíjate que empieza a ver cómo empiezan a cubrirse de piel, de tendones, de tejidos. Dice, tendones sobre ellos, la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Hasta ahora los tenemos, ya son con carne, ya no son huesos secos, pero les falta espíritu. Y dice, me dijo, profetiza, versículo 9, el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán, resucitarán, porque están muertos, van a resucitar. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Esto es lo que el profeta experimenta. Ahora va a venir la explicación. Este texto me gusta porque son textos donde Dios nos da la interpretación. No nos la tenemos que inventar, no tenemos que buscar textos paralelos. Está claro de qué va el texto. Y no hay que buscarle otros mensajes porque ya Dios nos dice de qué trata. A partir del versículo 11, nos va a decir qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha visto el profeta. Me dijo luego, hijo de hombre, refiriéndose al profeta Ezequiel, todos estos huesos son la casa de Israel. Estos huesos son la casa de Israel. No hay que inventar quién son los huesos. Los huesos, ya lo está diciendo Dios, son la casa de Israel. Y he aquí ellos dicen, fíjate, ellos dicen, por lo tanto hablan, no están muertos en el sentido natural. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. ¿Qué está diciendo aquí Dios? ¿Qué está explicando Dios? ¿Cuáles son las sepulturas en este texto bíblico? Las sepulturas son las naciones en las que Israel está disperso. Israel en la dispersión es como cadáveres. Cadáveres que tenemos en Génesis 15. Israel en el exilio es como esos cadáveres.
A los que hay que soplar, hay que profetizar, tiene que venir el Espíritu y les tiene que dar vida. Y darles vida, resucitar en el contexto de Ezequiel 37, no es resucitar un cuerpo muerto físico como resucitó Lázaro o como resucitó Jesús, sino que es volver a la tierra que Dios prometió a nuestros padres. Salir del exilio, de la diáspora, ser reunido y ser traído a la tierra de Israel es resucitar en este contexto. Esto es resucitar de los muertos en Ezequiel 37. Por lo tanto, ¿qué tenemos en Génesis 15? Abraham quiere que los cadáveres resuciten, que los cadáveres vuelvan a la vida, vuelvan del exilio, regresen, que es lo que históricamente pasó en el tiempo de Ciro. Ciro decretó ese regreso del exilio. Ese ave rapaz vino sobre los exiliados y Abraham dice que los hacía volver. ¿Por qué? Eso es lo que quería Abraham. Eso es lo que quería Abraham en Génesis 15. Ahora, fíjate que justo después de esta experiencia, nos dice el texto, versículo 12, que cayó sobre Abraham un terror, una oscuridad grande. ¿Por qué después de haber hecho esto, le invade ese terror, ese miedo? Bueno, como he dicho antes, volvemos al ejemplo del vaso y la profecía. El vaso, Génesis 15, profecía. Empieza el vaso a llenarse. Tenemos el éxodo de Egipto, es parte del vaso lleno, sí, pero no es el vaso completamente lleno. Y luego llegamos al reinado de Ciro. ¿Tenemos lo mismo que Dios dice en Génesis 15 durante el reinado de Ciro? Sí, Dios juzga a Babilonia y salen con gran riqueza para su tierra. Perfecto. ¿Pero es el vaso lleno Ciro? No. Ya hemos visto que incluso Zacarías, en Lucas, él entiende que por medio del nacimiento del Mesías llega el cumplimiento de Génesis 15. Pero Génesis 15, el nacimiento, ¿se cumple con el nacimiento del Mesías o con la muerte del Mesías y su resurrección? No. ¿Por qué? Año 70. Roma destruye Jerusalén y el templo es destruido de nuevo. Así que el vaso aún no ha llegado a su plenitud. Génesis 15 aún está por cumplir. Aún está por cumplir. Durante el reinado de Ciro no se dieron todos los requisitos de Génesis 15. ¿Por qué? Israel, entre otras cosas, seguía sin ser un reino libre. Tenían esas concesiones que, viniendo del Imperio Babilónico, eran muchas, pero no era un reino libre. Estaba bajo el gobierno del Imperio Persa. Y después del Imperio Persa llegó Grecia. Y después de Grecia llegó Roma. Y el exilio de Roma dura hasta nuestros días. El exilio de Roma dura hasta nuestros días. Cada día están llegando judíos de las naciones a la tierra de Israel, sí, es verdad. Pero falta el cumplimiento de las profecías. Falta que el vaso se llene. ¿Y cuándo pasará esto? Cuando el Mesías regrese. Segunda venida. Fijaros el paralelo entre Ciro, el ungido de Dios para destruir Babilonia y decretar el retorno de los exiliados, con la segunda venida. Apocalipsis capítulo 18. ¿De qué trata? ¡Ha caído la gran Babilonia! ¡Ha caído la gran Babilonia! Destrucción de Babilonia. Y después del capítulo 18 que llega, las bodas del Cordero. Liberación para el pueblo de Dios. ¿Os dais cuenta del paralelo? En la segunda venida, en los tiempos del Mesías, como profetizó Zacarías, se va a cumplir Génesis 15. Va a ser en ese momento, en la segunda venida, cuando los cadáveres, cuando el Israel en el exilio, cuando el pueblo de Dios que estamos en la dispersión, volvamos a la tierra prometida, porque el Padre nos llevará allá, por medio de un segundo Ciro, si queremos, por medio de nuestro Rey, por medio de nuestro Mesías, por medio del ungido de Dios para esa labor, para destruir a Babilonia y para traer a los desterrados. Así que Génesis 15 está por cumplirse. Por tanto, hagamos lo mismo que hacía Abraham. Hagamos lo mismo que hacía Abraham. Hagamos volver a los cadáveres. Hagamos como hacía el profeta, aunque no seamos profetas, pero hagamos volver a la vida esos huesos secos. Profeticemos sobre ellos para que vuelvan a la vida, para que el Espíritu de Dios entre en ellos, vuelvan a la vida y puedan salir de sus sepulturas y puedan regresar a la tierra. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? Hechos, capítulo 1, versículos 7 y 8. Jesús ha resucitado. Está próximo a ascender a los cielos. En una conversación con sus discípulos, estos les preguntan, versículo 7, Señor,
¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Señor, ¿harás volver a Israel en este tiempo? Señor, ¿vas a cumplir las profecías ahora? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta el momento que Dios decida, hasta ese tiempo y esa sazón que está en la sola potestad del Padre, donde Él decida volver a enviar al Mesías para restaurar todas las cosas. Hasta entonces, nuestro Mesías, Jesús de Nazaret, nos deja este encargo. Seamos sus testigos, empezando en Jerusalén, siguiendo por Judea, luego Samaria, las 2 casas, y por último, seamos luz a las naciones, tal y como Jesús nos encargó. Porque esta y no otra es la labor del verdadero Israel, el siervo de Dios, la sierva de Dios lleva a cabo esto, de la misma manera que lo llevó a cabo Jesús y de la misma manera que Jesús encargó a sus discípulos que lo llevaran a cabo. Porque no es sino por medio del nuevo pacto, del nuevo nacimiento, que empieza la restauración de Israel. La restauración de Israel no empieza con que ateos regresen a la tierra prometida, sino que con un pueblo que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, un pueblo convertido a Dios, que se ha vuelto de los ídolos, que ha dejado atrás toda inmundicia y se ha santificado para Dios, regrese a la tierra prometida. Ahí es cuando se cumplen las profecías y las promesas que Dios nos ha dejado. Así que hasta que Jesús vuelva, hagamos lo mismo que Abraham, soplemos, hagamos volver a esos cadáveres, a esos exiliados, a esos dispersos, a ese pueblo de Dios entre las naciones, a la vida por medio de nuestro Mesías. Muchas gracias por vuestra atención. Y hasta aquí el estudio de hoy. Si te ha gustado, recuerda darle un like al vídeo, comparte con otras personas a las que les pueda gustar este contenido y por favor, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y ayuda a que este canal crezca. Muchas gracias.